Yad Vashem es el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, el Holocausto. Fue establecido en el año 1953 por una ley del Parlamento israelí, la Knesset, encomendándole la misión de conmemorar, documentar, investigar y educar sobre el Holocausto, recordando a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis alemanes y sus colaboradores, las comunidades judías destruidas, los guetos y los combatientes en la resistencia, y honrando a los justos de las naciones que arriesgaron sus vidas para rescatar judíos durante el Holocausto. Situado sobre el Monte del Recuerdo en Jerusalén, allí se encuentra el complejo del museo, la Sala del Recuerdo, el Valle de las Comunidades y el Monumento a los Niños. Cada año, alrededor de 1 millón de personas visitan Yad Vashem. Shalom, bienvenidos a este programa especial desde Jerusalén, de Israel para el Mundo News, donde entrevistaremos al presidente del Museo del Holocausto Yad Vashem, el argentino-israelí Dani Dayan. Israel para el Mundo News. Medio Oriente y Magreb unidos con Iberoamérica. Dani Dayan nació en Buenos Aires en 1955, pero con 15 años emigró junto a su familia a Israel. Ha desempeñado su cargo más reciente como cónsul general de Israel en Nueva York desde 2016 hasta 2020. Dayan conoce muy bien Israel y el mundo judío, su historia. Él es parte de esa historia. Sus diferentes facetas profesionales como empresario tecnológico, político y diplomático han sido los mejores escalones para llegar a ser, desde agosto de 2021, el presidente del Museo del Holocausto, Yad Vashem. Bienvenido, Dani Dayan, a Israel para el Mundo News. Un gusto estar en Israel para el Mundo News. Muchísimas gracias. La dinámica de esta entrevista, que estamos muy agradecidos que nos los has dado al público hispano, es una dinámica donde vamos a conectar con 4 personalidades del mundo intelectual hispano, que de alguna manera tienen un interés intrínseco en todo lo que sucedió y significó en el Holocausto judío, y además admiran toda la labor que hace el Museo del Holocausto Yad Vashem, como también admiran la presencia de tuya como presidente, siendo un hispano-israelí. Así que vamos a escuchar a continuación la primera pregunta que le realiza el periodista y escritor español José Manuel Grau. Muy bien. Muchas gracias a mi amiga y colega periodista Nicole Michel por darme la oportunidad de hacerle una pregunta a usted, señor Dani Dayan. Mi nombre es José Manuel Grau Navarro, soy director de Nueva Revista y antes he sido corresponsal del diario ABC en Austria y en Polonia. De esos años me viene un interés especial por la riquísima vida cultural judía centroeuropea hasta la llegada del nazismo. Mi libro, que se titula Austria 1938, recién publicado, se lo dedico a la desaparecida comunidad judía austriaca. La pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué iniciativas tiene el Yad Vashem para honrar la memoria de tantos ciudadanos judíos centroeuropeos, en especial austríacos, anónimos, que tanto hicieron por sus países, que tanto sufrieron y de los que apenas se sabe y se habla, sobre todo en el ámbito de la lengua castellana, donde el desconocimiento de lo acontecido en esos años es aún mayor? Muchas gracias. Un saludo cordial. Muchas gracias, José Manuel, por tu pregunta. Es muy interesante porque hace unos meses, en el verano, visité Viena. En visita oficial me encontré en realidad con todo el liderazgo austríaco, el liderazgo político austríaco, con el presidente Van der Bellen, con el primer ministro, el canciller Nehammer, con el ministro de Educación, con el presidente del Parlamento Sobotka, la jefa de la oposición y muchos otros. Y vi un proceso muy interesante que por el que Austria pasó. En realidad, hay que decir la verdad, durante muchas décadas Austria se consideraba la primera víctima del nazismo, lo cual no era verdad. Hoy todo el liderazgo austríaco admite que Austria fue parte de los perpetradores del Holocausto. Y eso es muy importante, porque no hay futuro si no se admite el pasado, si el pasado es difícil.
Pero a tu pregunta, firmé en Austria 4 acuerdos con el Ministerio de Educación, con el Parlamento y con el Canciller, en los cuales convenimos hacer un esfuerzo conjunto para llevar al frente, al frente el holocausto del judaísmo austríaco, que tenés razón, ha sido no suficientemente investigado, no suficientemente publicado, no suficientemente conocido. Y así que vamos a empezar esa tarea inmediatamente en cooperación con el gobierno federal de Austria. También traeremos acá jóvenes austríacos para aprender sobre el holocausto, periodistas y otros gente de influencia. Le daremos mucha importancia en los próximos años al holocausto en Austria porque consideramos que, como vos observaste, es una de las zonas en las cuales menos se investigó y menos se sabe de lo que sucedió en la Shoah, en el holocausto. Dani, a propósito de la pregunta del periodista español José Manuel Grau, de aquello que sucedió en 1938 en Austria, donde incluso él en su libro habla que en 3 semanas casi se eliminó a la comunidad judía, ¿no? En aquellos tiempos. Un hecho que nos hace recordar, vamos a decir, más contemporáneo, es lo que sucedió en 1994 en la AMIA, la Asociación Mutual Israelita de Argentina. Sabemos que estuviste hace pocos meses en Argentina, estuviste reunido con el presidente Fernández. ¿Qué asociaciones hay ahora entre Yad Vashem y Argentina después de este atentado que ha sido el peor de lo que se ha vivido después del holocausto, ¿no? Por supuesto fue un atentado terrorista terrible, pero yo no haría comparaciones entre eso y la época del holocausto. Son dos cosas completamente diferentes. Pero sí, en realidad también otra coincidencia. Yo viajé a Buenos Aires a conmemorar el 28 aniversario del atentado contra la AMIA, participé en el acto central de conmemoración y también fui el orador principal en el Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, al cual lamentablemente estamos viendo resurgiendo en todo el mundo, en Norteamérica, en América Latina, en Europa, inclusive en lugares en los cuales ya no hay judíos. También en Buenos Aires firmé acuerdos con el presidente Alberto Fernández, con el ministro del Interior, Guado de Pedro, firmé un acuerdo sobre intercambio de documentos de archivos. Claro. Muchos sobrevivientes de la Shoah llegaron a la Argentina y hay archivos que nos interesa mucho para saber qué le sucedió antes de llegar a la Argentina y después de llegar a la Argentina. Y también, por supuesto, como siempre lo hago con el ministro de Educación, Jaime Perchik, porque al final la educación es la cosa más importante para dejar viva la memoria del holocausto y las lecciones que nos enseña. O sea, fue positiva la receptividad del presidente Fernández. Muy positiva, y te debo decir en una nota personal, sí. Como un chico porteño de Buenos Aires que se fue de la Argentina a los 15 años, claro. Entrar a la Casa Rosada y que los granaderos te saluden, fue para mí muy, muy emotivo. ¿Recuerdas Argentina mucho? Recuerdo, ¿no? Pero por supuesto ya pasaron muchos años, pero como te digo, pasar por el obelisco y sobre todo entrar a la Casa Rosada y siendo recibido por el presidente de la Nación, fue para mí algo realmente, personalmente muy emocionante. Cerré un circuito. Bueno, Dani, a continuación vamos a escuchar la pregunta que tiene el embajador de Ecuador en China, el doctor Carlos Larrea. Soy el embajador del Ecuador en China, mi nombre es Carlos Larrea. Un saludo muy cordial a Dani Dayan. Un honor saludarlo a través de mi querida amiga, la periodista Nicole Michel. El ilustre ecuatoriano, doctor Manuel Antonio Muñoz Borrero, nació en la ciudad andina de Cuenca y fue cónsul en Estocolmo en 1931, donde desempeñó funciones diplomáticas por muchos años. Muñoz Borrero salvó a decenas de judíos al otorgarles pasaportes con la finalidad de ayudarlos a escapar del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.
Por esta razón fue reconocido en el año 2011 por el Instituto Yad Vashem como Justo de las Naciones, uno de los más grandes honores. Esta es una de tantas impresionantes historias de un ciudadano del Ecuador. A mí me gustaría saber si esta es conocida por usted y si hay registro de otras memorias similares. Embajador Larrea, muchas gracias por su pregunta, que realmente me emocionó porque no solo conozco muy bien la historia que usted mencionó, sino que también tuve la oportunidad, el orgullo, el placer de acompañar a su presidente, al presidente Guillermo Lasso, y a la primera dama del Ecuador, cuando vinieron a Yad Vashem hace unos meses, y pusimos juntos, los acompañé cuando ellos pusieron una ofrenda floral frente a la placa que eterniza el nombre del diplomático ecuatoriano acá en Yad Vashem, en el Monte del Recuerdo en Jerusalén. Realmente es una historia que les debe dar mucho orgullo como ecuatorianos, porque en esa época tan terrible de la humanidad, quizá la época más oscura, más cruel de la humanidad, el hecho que un diplomático ecuatoriano haya actuado de esa forma es realmente tiene que ser un orgullo para toda su nación. Hace unos días también otorgamos el título de Justo entre las Naciones, que como usted bien dijo, es realmente la condecoración más importante que el Estado de Israel, que el pueblo judío otorga, también a un diplomático peruano, José Gambetta, que fue cónsul peruano en Bucarest y en Varsovia durante la época del Holocausto, y también él ayudó a salvar vidas de judíos, el diplomático salvadoreño Castellanos y otros. Pero todas esas son historias que nos deben inspirar, de las cuales tenemos que tomar ejemplo. Esperemos que ninguno de nosotros viva en días de tan oscuridad y de tanta crueldad y malevolencia, pero espero que si nos ocurre, que aprendamos del ejemplo de gente tan ilustre como ellos. Dani, a propósito de la excelente pregunta del embajador Larrea, ¿cuál fue el papel de los diplomáticos latinoamericanos en los tiempos del Holocausto? Bueno, los diplomáticos estaban en una situación muy particular en la cual se podían ayudar, principalmente los diplomáticos consulares. Los que tenían tareas consulares ayudaron mucho, algunos de ellos, a salvar judíos, no todos, la minoría, pero hubo héroes que lo hicieron, algunos latinoamericanos y otros de otros países del mundo. Quizá el más famoso de todos es Raoul Wallenberg, sí, el diplomático sueco en Budapest, quien realmente salvó muchísimas vidas judías y lamentablemente, trágicamente, desapareció después de la guerra, fue arrestado por los soviéticos y nunca se supo más de él. Es realmente una de las historias más trágicas. Otro que nombraría, aunque no sea latinoamericano, pero portugués, el cónsul de Portugal en la ciudad francesa de Bordeaux, Sousa Mendes, que también él salvó vidas de muchos judíos, dándoles pasaportes y entradas a la península ibérica, y terminó su vida en la pobreza porque fue echado de su cargo y fue realmente despreciado por su gobierno. Me causó mucho placer, aunque tardío, que recibir una invitación el año pasado a su reentierro en el Panteón en Lisboa, con la presencia del presidente y el primer ministro de Portugal. Es decir, que al final se hizo justicia, aunque haya sido tardía. Claro, decía Francisco, es una frase que me encanta de Francisco de Quevedo: los grandes hombres comienzan a vivir cuando mueren.
Así es, Quizás, a veces. sí. Y quizás también el papel en Latinoamérica, no tan solo con respecto a los que ayudaron a salvar a judíos, sino también los países que recibieron a judíos. Por ejemplo, el caso, yo tengo mi abuela, que antes del comienzo de la Shoah, pocos años, fue recibida en Uruguay, hablaba polaco y yiddish, ¿no? O sea, ¿cuántos países de Sí, pero Latinoamérica? hay que decir la verdad, en la época en la cual más se necesitaba las fronteras de los países del continente americano, también de Norteamérica, estaban cerradas para los judíos. El caso del barco, el St. Louis, que salió en Sí, en 1939 Hamburgo. de Alemania, llena de judíos austríacos y de Alemania, con visas para entrar a Cuba, pero pese a eso le negaron la entrada, y después los Estados Unidos le negó la entrada a Canadá y todos los otros países. Tuvieron que retornar a Europa y la gran mayoría de ellos fue asesinados en la Shoah. El único país que en ese aspecto hay que señalarlo positivamente, el único país en el mundo en realidad que en la conferencia de Vian en Francia que se realizó para hablar sobre una solución a los refugiados judíos, dijo que admitiría 100.000 refugiados judíos, fue la República Dominicana, pero lamentablemente comenzó la guerra y solo unos 1.000 judíos pudieron llegar a la comunidad de Sosúa en el norte de la República Dominicana y se salvaron, y tuve el honor, el placer de visitar esa comunidad, que en la cual quedan hoy ya muy pocos judíos, pero cumplió una tarea histórica. El próximo jueves 2 de febrero, la segunda parte de la entrevista con Dani Dayan, con la participación del cineasta y escritor venezolano Jonathan Jakubowicz y el analista de Fox News, el hispanoamericano José Aristimuño, en Israel para El Mundo News.